Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos en Aprendamos Juntos. ¿Estamos preparados, Guillo? Perfectamente preparado. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿La Bueno, mentira? Tampoco exageré mi preparación, ¿cierto? No, por favor. Mira, el micrófono. Yo confío hoy en Carlos, Carlos. que porque ha sido una semana, pero nada, nos hemos preparado bien. Sí, El origen del miedo. El origen del miedo. tema, El origen del miedo, que por miedo Enzo no vino. Hay algo de eso, ¿no? Sí. Puede haber. Carlos, ¿cómo estás? ¿Sorprendido? Sorprendido. Veo que ha cambiado el programa. Hace mucho que no vengo. Hace mucho que no vení, Carlito. El programa está totalmente cambiado. Guillermo hablando al micrófono como si supiera. No, como si no tuviera miedo. Lo que pasa es que a falta de Enzo tenemos que... Enzo tiene la culpa. Sí. Enzo es el que nos equilibra a nosotros. Y hoy no está. Así que hoy es bastante desequilibrado, Sí, depende. puede llegar a serlo. Sí. Ajá, entonces me empezás a dar miedo, Guillermo. No, al contrario, porque podés equilibrar vos. Por eso me da miedo, porque tengo una función. Porque cuando estaba por venir hace un rato, el tema es el miedo. Y a mí no me da miedo ir ahí. Y claro, si no tengo ninguna obligación, no tengo ninguna responsabilidad. Sos un irresponsable, eso que te... Exactamente. Entonces el miedo ahí no entra fácil. Y no. Cuando a uno le empiezan a dar responsabilidades, ahí aparece el miedo. O puede Cuando aparecer. tiene conocimiento de lo que puede pasar, capaz. Vos no sabés lo que puede pasar, entonces no tenés miedo. Pero yo sé que acá no va a pasar nada. No sé, las espadas creo que no están, no las trajeron. Es un tema hermoso. Es un tema que uno en su propia vida puede ver cuáles son los distintos aspectos en los cuales se manifiesta. Y hacer la diferencia entre lo que es el cuidado, entre lo que es el temor, entre lo que es el pánico. Porque por ahí, cuando el miedo se descontrola, uno no tiene reacción. Entonces, ir viendo distintos aspectos, como hacemos siempre. Hay un fascículo que bueno, Guillo lo tiene en fascículo, yo lo tengo en un libro. Así, Ajá. Carlos, vos que sabés de bibliografía. Ah, sí. Bueno, yo lo tengo en el libro y justamente el título de una conferencia de Daniel es El origen del miedo. La forma que hemos estado encarando los últimos programas ha sido con lectura de parte de la bibliografía de la Fundación. Y en este caso, bueno, tenemos el título, lo sacamos del fascículo o de la parte del libro. Se nos cayó parte del... Sí, el Parte soporte. Y la idea es hacer un mix entre el fascículo y la experiencia que uno ha ido, el camino de la experiencia que uno ha ido recorriendo, ¿no? Es un tema que yo creo que va a dar para largo. Sí. Todo esto arranca en que en la medida que uno tenga miedo, el propósito espiritual queda un poquito como estancado hasta que uno pueda arrancar, porque en estas cosas hay que arrancar
no sé sin miedo, pero al menos conociendo un método que a lo desconocido y a lo conocido hay que encararlo. Si ya lo conocés, buscar la profundidad de cómo lo podés mejorar. Y si no lo conocés, uno tiene que autoanalizarse si uno no llega al conocimiento porque está inmovilizado por el miedo o porque quizás haya temas más simples que este tema. Hay temas de situaciones que no le interesa a nadie y entonces no lo encara. Y si uno se pone a analizar un poco la vida interna de cada uno, uno tiene miedos que son ya de muchos años y como que uno se había acostumbrado a algún miedo, a llevarlo al subconsciente como forma de esquivar, de esconderlo, y cuando se presentaba en la vida diaria uno también ya era un artista para esquivarlo, tenía buena cintura y si no disparaba de él nunca llegaba a las profundidades que exige encarar los miedos propios, ¿no? Nosotros podemos ver las manifestaciones en la propia vida y una de las cosas que yo veo como importante es no dejar que la imaginación nos cuente cosas que no son reales. Sí. Entonces, siempre digo un ejemplo, uno tiene miedo de, como provinciano, de andar en auto en Buenos Aires. Entonces ve la dimensión de Buenos Aires como que se lo va a tragar, con auto y todo. Y una cuadra de Buenos Aires es una cuadra de Paraná. Una cuadra es una cuadra. Entonces, si uno puede ponerle límite a la propia imaginación, al propio pensamiento, a no dejar que se manifiesten algunos defectos, algunos egos propios, que en cada uno tendrá diferentes magnitudes, diferencia, en algunos más, otros menos, uno puede actuar sobre lo real, actuar sobre lo concreto, porque muchos de los miedos tienen que ver con lo que escuchamos, con lo que nos dijeron, con lo que viene de la familia, no te metas al agua si comes sandía porque tal cosa, claro, es decir, y uno tenía miedo hasta de bañarse por ahí. Por ahí uno no se bañaba tal vez por otra causa también, pero eso es otro tema. Cuando chico. Entonces uno tendrá que ver cuál es la realidad de cada vivencia, de cada experiencia. Por lo general, los miedos, más allá que puede haber miedo físico, el miedo siempre se genera en un pensamiento. En un pensamiento desestabilizado por los tiempos. Uno siempre se va para atrás como para alimentar ese miedo, hasta que llega un momento que como no lo puede enfrentar en el eterno presente, se va al futuro. Y el miedo, como todos los egos, el miedo es madre de ego, ¿no? Uno lo tiene que encarar en el eterno presente, porque es el tiempo que uno vive. Si no, uno tiene que traspolar un tiempo hacia atrás o hacia adelante y te saca siempre de situación. Como que no lo puede vivir en la intensidad que uno se debe proponer este trabajo. Claro, tantos miedos que tienen que ver con lo que le va a pasar al mundo, con la situación económica, y te hacen salirte de la realidad, salirte del presente. Sí, sobre todo que hay miedos que no están generados individualmente en la persona, sino que claro, son inducidos. Son pensamientos de otro.
son creencias, son educaciones mal dadas. Inclusive no tiene que ver, uno cuando dice mal dada no es que uno esté criticando sistemas de educación, mal dada en la misma casa por los padres. ¿Cuántas veces hasta para alimentarlo inventamos el avioncito, la solapa, el perro que muerde? Es una cantidad de cosas que empiezan a generar un miedo en infantes que todavía no tienen la herramienta para discernir cómo es el tema este. Vos, Carlos, podés participar, ¿eh? Te Gracias, veo escuchando. gracias. Hombre, estaba escuchando atentamente, ¿no? Me hizo acordar, ayer veía una señora que trataba a su hijo en una forma muy violenta. El chico estaba aterrorizado. Y ella, con herramientas que con ella han usado siempre y que ella usa toda su vida, pero una cosa muy común, lo retaba mal, pobrecito. Y yo lo miraba, y claro, yo ya he criado los míos, he visto lo criar mi vecino, digamos, uno prestando un poquito de atención se da cuenta fácilmente de esas cosas ahora, cuando ya está viejo, cuando no tenés que criar cuando chicos. pasó el tren, decía. Claro. Y yo decía, qué bárbaro el sufrimiento de ese gurí, que es algo tan común que pase, ¿no? Tanto que el miedo ese es tan común, tan grande el miedo en el crecimiento hacia el poderoso. Y me venía el miedo ese que somos a veces por miedo no actuamos, condenando a alguien, pero cuando nos asociamos en grupo, nos animamos, valiente, entre comillas, nos animamos y condenamos y hacemos mal. Perdemos el miedo en la masa. Ajá. Mirándolo positivamente, si queremos hacer algo para bien, también podemos apoyarnos y a veces vencer los miedos, ¿no? Pero eso es algo que en un grupo es tan importante, ¿no? Bueno, a mí me da miedo eso, ¿no? Porque la palabra es algo muy poderoso. Y uno no tiene miedo a veces de hablar, de inconsciente que es nomás. Pero la palabra puede herir mucho. Nosotros estamos hablando acá, el que nos está escuchando, ¿podemos hacerle mal? Y yo te decía que venía sin miedo ni pensando que podía hacerle mal. Ahora que estás reflexionando un poco, te está dando un poco de temor. Todavía no, todavía sigo siendo inconsciente entonces. Pero ¿cómo nos manejamos con los miedos, no? En relación con otros. Sí. Es bravo esto de lo que decías vos, la masa. La masa uno lo simboliza así, ¿no? Pero Sí, una cosa es la masa, otra cosa sería el trabajo en equipo, la interrelación. Claro. Porque por ahí te animás cuando hay un objetivo común y hay quienes estén aportando hacia ese objetivo y es distinto. Te animás ahí, pero es algo positivo. Claro. Y hay veces cuando hablaste de condenar o hablaste de creo que utilizaste esa palabra, por eso me surgió a mí lo de la masa, que muchas veces hay reacciones que tienen que ver, que se contagian, que vienen de afuera. Entonces hay miedo si estoy solo y no hay miedo cuando está repartida la culpa. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo? Y uno especula, Carlos. Yo he sido bastante, manejando, permitime, Guillo, que dé el ejemplo porque lo tengo cansado, Guillo, con el tránsito. Y bueno, pero uno manejando ha sido bastante de boca suelta, años y no tantos. Y no es la misma actitud que uno tiene si se para un auto y el que baja tiene 1,60 m que el que bajó tiene 2,05 m. sí.
Entonces, hay una especulación de uno. Hay en el tema del grupo y de la masa, uno está perdiendo un protagonismo que lo está logrando, que lo está consiguiendo o lo está ejerciendo un grupo. Es decir, esto para hablar de la psicología es bárbaro, porque tenés cualquier cantidad de ejemplos. Yo, por miedo a quedar mal, hablo, y por miedo a no quedar mal, me callo la boca. Y tengo miedo en un extremo y tengo en vez miedo de en hablar otro. cuando Habría hay que hablar con lo justo. Por ejemplo, yo no puedo depender del grupo cuando considero que estoy defendiendo la verdad. Tengo que actuar, mal que me ligue un garrotazo. Entonces ese perder el miedo en un grupo está relacionado con la falta de responsabilidad por los propios actos. Digamos, como que empieza a defender algo que está afuera y no te da tanto miedo. Claro, yo lo que te decía recién, esperemos no confundir al que escucha, es que la especulación propia, el defecto de uno, el ego, actuando, hace que estés en un lado o en otro. Entonces pueden ser muchas cosas. Cuando yo te dije, yo soy bocón, pero no soy loco y no me rompo la ropa y no me voy a pelear con alguien que me va a trompear, y eso está mal. Y que me voy a agrandar con alguien que puedo yo trompearlo, está mal. Entonces, ¿qué debo hacer? Defender lo justo. No tengo que ser bocón. Es decir, tengo que buscar el punto medio, buscar la justicia. Entonces, puede ser una cosa, puede ser otra. En un trabajo, en un conjunto de personas, yo tengo que defender la verdad. Tengo que tratar siempre. A veces me sale mejor, a veces me sale peor. Pero si yo callo y otorgo cuando la verdad no es lo que se está manifestando, está mal. Y si yo frente a que se está manifestando algo que no es verdad, reacciono, y también está mal. Ajá. Eso del que calla otorga, a mí me hace ruido. Claro. Yo lo he tomado mucho tiempo como algo así medio absoluto de que hay que hacer, ¿no? De que el que calla otorga. Y depende cómo calles, Y no, qué silencio tengas. claro, no. El que calla otorga a veces. A veces, A veces. claro, a veces No siempre. Claro. Digamos, eso de que la verdad se defiende sola, Sí. a veces. También, no sé, el que participa de la verdad sabe y conoce porque está viviendo en verdad. ¿Y qué le vas a dar vas a alimentar vas a discutir con un asno, como dijo Sócrates? ¿Vos darías una verdad exquisita? Claro, margaritas a los cerdos. ¿Sí? Claro. Entonces eso de que quien calla otorga no es una verdad universal. No, pero es que no hay verdades absolutas ahí. Es decir, cuando vos hacés silencio, podés hacer silencio defendiendo o manifestando parte de una verdad, porque ¿quién de nosotros tiene la verdad en el bolsillo? Ninguno de nosotros tres, por lo menos. Entonces siempre hay una visión y una porción de verdad que se contrastará con lo que el otro está viendo. Pero estamos yendo estamos en la verdad ya. Pero es que estamos yendo al otro, no sé, son incompatibles. Nada el incompatible. miedo No. y vivir en verdad. No. No sé, yo supongo que cuando uno vive en verdad, como que pierde el miedo en donde uno trabaja. Digamos, cuando uno domina un espacio, una situación, no tiene miedo. Lo que pasa es que, a ver, yo puedo ir a la guerra, ser osado, no tener miedo, o puedo ser un irresponsable que
que voy abajo de las balas. Entonces, puedo ser osado o puedo ser temerario. Y en los dos aspectos puedo llegar a no tener miedo. Mira, el Guillo no está arrugando la cara. El no sé Guillo de- está viajando, está calentando motores, dirían. Falta que no se... ¿Qué decís? Pero está bien llevado lo que están planteando, porque están acercando estos miedos a la vida en sí mismo. Claro. Si no, uno empieza el biribiri, que tampoco es conducente de nada, ¿no? Yo al miedo lo asocio directamente con el desapego. Es decir, las personas que pueden practicar algún tipo de desapego, es como que después cuando tiene que tomar una decisión, ya dice, yo lo hice. Y eso le da una seguridad que no que no es sinónimo de vivir en una verdad absoluta. Pero si vos te vas desapegando de todo lo que sea miedos colectivos, sociales, políticos, es decir, viví en esa libertad absoluta interna, uno como que siempre va a tener un miedo, pero lo encara de forma distinta. Porque cuando vos estás acondicionado por relaciones sociales, sostener lo que vos sentís, que puede ser un espíritu de libertad, de justicia, si no has hecho el desapego previo, te entra el miedo de no pertenecer. Y el hombre es gregario, necesita pertenecer. Es muy difícil. Hay pocos hombres que alcanzan una sabiduría mayúscula, que pueden vivir en una soledad sin necesitar ni depender, y no le interesa para nada qué opina una sociedad de él, porque él está ya con una intensidad de libertad, de espíritu de justicia, de seguridad, que el miedo como que no bate tambores cerca de él. Eso es una idea, porque si no uno vive acondicionado, y hoy en día es tan fácil determinar que estamos acondicionados siempre. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque las farmacias venden ansiolítico a 2 manos. Vivimos angustiados, vivimos con un temor a una sociedad que no da ningún tipo de seguridad. Salen tus hijos de tu casa y hasta que no vuelvan vos das vuelta en la cama. Yo al desapego lo voy entendiendo de a poco. Como que el desapego, yo creía que era dar, y el desapego está constituido por varias partes. El dar, como diría Madre Teresa, dar hasta que duela, es parte de un desapego, pero que es un mosaico más extenso, y que uno tiene la obligación de empezar a transitar ese tipo de desapego. ¿Qué pasa si mañana somos expulsados de algún lugar? Que puede ser un club, que puede ser la misma familia. Y si el pensamiento te toma en tu debilidad, es capaz que te vas solo, sin que te echen. Porque no están hechos esos trabajos de desapego. Desapego sería, Guillo, a lo material, a lo que vemos. A lo material, y también Posesiones. desapego al pensar, desapego al sentir. Porque la única forma de tener un sentimiento solidario con una humanidad es hacer un desapego personal. Si no, prácticamente sentimos y pensamos y vivimos en función de las personas que queremos. Dentro del egoísmo propio. Sí. De amigos, de familia, y parte de la amistad y parte de la familia, porque vas haciendo subdivisiones mentales. Ya si
Si tenés un hijo que vos sos de River y él es de Boca, y comparten todo, pero ya empieza a haber algún tipo de distancia, y así empiezan las cosas. Cuando en definitiva hay una mente que le gusta que el reino humano tenga muchos estares mentales para dominar. Si uno no le pone un freno a la mente, que puede ser un desapego, y deja que ese miedo, deja la mente con ese miedo triunfal, te lleva puesto. No podés dirigir nada en tu vida, porque es un miedo que llega a paralizarte. Y paralizarte no es que no podés caminar, no podés buscar no podés crear nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de sentir. Y cuando nos ponemos en ese estado es que perdemos la conexión álmica, porque la creación viene en un cuerpo mental superior, que es una abstracción, pero que el hombre está encargado de bajar esa abstracción en cosas concretas. Ahora, si está inmovilizado, no hay paso hacia la creación. Entonces, si uno está atento con uno mismo, y a veces hay días que uno pasa con los ojos como hasta agrandados, sin movimiento, porque está sin rumbo. Y eso es peligroso, porque cuando estás vos sin rumbo, los cuerpos inferiores te llevan puesto, no hay otra forma. El desapego y el trabajar fundamentalmente sabiendo que cuando se trabaja el conocimiento, y la forma de trabajar el conocimiento es experimentándolo, es uno el que toma la decisión. Y espiritualmente hay todas energías que están dispuestas para el valiente de acompañarlo. Que no para nada que nadie entienda que esa energía van a hacer tu trabajo de encarar tu propio miedo, pero sí hay una predisposición a darle continuidad al trabajo. Es decir, están dadas todas las condiciones para aquel hombre que quiere trabajar sus miedos, quiere trabajar sus defectos, y la forma que al menos uno conoce es encarando el conflicto. Es sencillo. La primera etapa de encarar un conflicto, uno no tiene que tratar de ganar, de empatar, ni perder. La primera etapa es tener la disposición de encarar un conflicto. Es decir, no me pertenece, lo voy a encarar mañana, dentro de 3 meses me va a tocar esa materia, voy a rendir dentro de 1 año. Total, no. Es hoy, siempre en el eterno presente, tomar la determinación. En la medida que uno en el eterno presente va tomando determinación, ya el pasado ni el futuro, siempre dentro de un contexto de vida, tendrá su lugar, pero no es primordial. Primordial es el eterno presente. Que es donde podemos trabajar. Sí, sí. Carlos hoy no estaba en el programa de radio, pero en un eterno presente. Eso es lo que pensaba vos. Lo invitaron porque Enzo tuvo problemas de salud, y bueno, y hoy estamos compartiendo con Carlos y encarando, porque para Carlos no debe ser fácil, por más que él se ría, venir al programa está frío todavía, hace como 6 meses que no venía al programa. Eso es un cargo que te estamos haciendo. No, claro. El inconsciente, al inconsciente esas cosas no le dan No le temor. llega. Ya estamos llegando a la primera parte de la finalización. Yo no nos dejó el machete, Enzo, de todos los teléfonos. Así que Yo venía pensando en eso. Ajá. Y yo decía, y mi señora me dice, vas a tener que decirlo vos. Y sí, pero Y yo ahí me acordé de que cuando yo los quiero escuchar, empiezo a revolver y nunca encuentro cómo, y termino metiéndome en la computadora y pongo Aprendamos Juntos Ferminade. y ahí sale. Y ahí entonces me voy acercando.
opongo impulso de una nueva vida. Y bueno, como dice Enzo, somos miembros de una fundación Eso llamada para la segunda Impulso parte. de una nueva vida. Y Para los la segunda invitamos a parte. participar. ¿Así era? Si le parece a Sebastián, hacemos la primera pausa musical y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos. Carlos está buscando los datos para ver si podemos decir cómo pueden escribir o preguntar. No, Pero estaba, bueno, no estaba tenemos. poniendo en modo avión porque me da miedo de que me Que llamen, suene. de que suene. Bueno, esperaremos los datos de Enzo cuando pueda. Yo por ahí el miedo tiene distintos estadios. Entonces, el tener cuidado no está mal. El prestar atención sobre determinadas cosas no está mal y sirve. Cuando ese miedo va creciendo y llega a inmovilizar, está mal. Entonces uno tendrá que ver cómo en diferentes aspectos, porque seguramente cuando yo, si sé nadar y sé nadar bien, y no tenga miedo en meterme a una profundidad que me tapa, el agua me tapa. Entonces voy a tener cuidado, no voy a tener miedo. Si no sé nadar, seguramente voy a tener mucho miedo a la profundidad. Entonces, quiero decir con esto que en diferentes aspectos a cada uno se le va a estar manifestando de diferentes formas. Hay una parte que si estoy decidido a realizar un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de evolución en conducta, un trabajo de conocimiento espiritual, yo le tengo que tener miedo a la manifestación de mis defectos, no a mis defectos. Es decir, los defectos son creaciones mías y si yo estoy atento y a través de mi voluntad puedo llegar a tener un dominio interno que en determinado momento, cuando dejo de prestar atención, surge lo que tengo. Entonces, esto lo hemos dicho varias veces y yo lo repito. Si yo puedo ser espontáneo totalmente si tengo una vida ejemplar. Si como la mía no es ejemplar, tengo que tener cuidado, tengo que prestar atención y realmente tengo que tener un cierto temor a lo que se me va a manifestar que tengo dentro. Porque cuando sale esa parte, y seguramente lastima, daña, y yo tengo que estar atento. Entonces, esto que vienen tantos temores de afuera, que vienen tantos runrunes de noticia, ¿por qué no miro un poco más adentro y trato de tener cierto cuidado, temor de que se manifiesten cosas que no son las que corresponden, que no son las que están emparentadas con la verdad, que no son las que tienen que ver con un trabajo de perfeccionamiento, de ir limando las partes negativas. Cuestiones Entonces, que vos nunca invitaste, que se meten y hay que tener la claridad, ¿cierto? que están adentro, Sí, Guille. sí, o están adentro Están y hay adentro. algo que Que las detona afuera, Que la entonces detona. yo sin atención reacciono. Sí, sí. Entonces yo tengo que tener cierto cuidado y hasta temor a mi reacción, no a la reacción de los otros, a mi reacción. Si todos estuviésemos cuidando las propias manifestaciones, habría una convivencia mucho más fluida, más amorosa, ¿no? Lo que pasa, Lucho, que en esto el temor nos hace vulnerable. Sí, Hay dos formas de no hablar. Para que no te hieran o porque tenés superada la herida, ya no necesitas hablar. Pero el miedo te hace vulnerable.
te hace vulnerable a que te quiten cosas. De eso que yo hablaba del desalojo, de la renuncia, ¿no? No era el desalojo, Desapego. la palabra, desapego, exacto, perdón. Del desapego, ¿no? Que te permanentemente es una presión que tenés. Y la ansiedad es temor. Es decir, a esta altura ya no... Y falta de fe. Sí, uno le podrá poner una frutilla más o menos, pero cuando uno se siente en estado de ansiedad es que hay un temor que se está o generando o ya estaba y hay algo que lo llama externamente a funcionar, ¿no? Esa palabra vulnerable hay que tenerla muy en cuenta. El miedo nos hace vulnerable. Y a veces nos hace creer que somos tipos muy ortodoxos, que defendemos la verdad, la justicia, capa y espada, y en la primera herida ya estamos enojados, con desprendimiento de alguna forma, contestamos con ironía o con ira directamente, que de última esa ira que tanto nos persigue a nosotros los humanos, ahí a veces no sé si es mejor manifestarla o tenerla adentro, ¿no? Porque de las dos formas son explosiones, pero es toda esa, uno se pone vulnerable. Y a veces vos ves un tipo que va a decir, qué medido, yo quisiera ser como ese, que calla, sonríe. Y estalla después de una bomba pero atómica. tiene unos movimientos moleculares que puede salir volando. Y eso también. Sí, los miedos son de cada uno, ¿no? Claro. Eso tampoco sirve mirar al otro. Eso que decía vos recién, Guillermo, a mí me pasa, yo digo, ¿cuántas veces ves a alguien y decís, pero realmente, qué vida linda que lleva este hombre? Es que siempre el trabajo del otro es mejor que el mío. Siempre Entonces, cuando uno la ve una foto. me pongo a mirar lo que hace bien el otro y me pongo a mirar lo que hace mal el otro, y es una distracción hermosa Para no hacer lo que tenemos que hacer. claro, porque yo no lo puedo andar cambiando. No puedo hacer que el otro deje de tener miedo, no puedo hacer que el otro sea más valiente. Entonces los miedos que vivo de que estalle la guerra nuclear no sirven para nada. A mí por lo menos, yo no voy a andar afectando a los señores que toman esas decisiones, me parece. Los miedos estos colectivos que vemos tanto y que nos dan tanta vuelta, nos alejan de los propios miedos que en cierta medida son quienes nos pueden llevar a que tomemos una enseñanza, ¿no? Porque el miedo, es cierto, te vuelve vulnerable, pero también te dice, loco, por ahí tenés que tener un poco más de precaución. Sí, no es malo podemos en mirarlo. determinada medida. Claro, podemos mirarlo al miedo y decir, a ver, ¿qué pasa acá? Tengo miedo porque estoy tan detenido que no sé para dónde agarrar. A mí siempre yo siempre me acuerdo de que cuando me enseñaban a navegar a vela, un hombre me decía, velocidad es seguridad. ¿Por qué? Porque cuando estás detenido no tenés timón. Cuando estás detenido no tenés timón y todos los vientos son malos. Y eso te da temor. ¿Qué hace? Movete para cualquier lado. Cambiá de posición. Empezás a moverte y ahí vas a empezar a poder afirmarte. Cuando empezás a poder afirmarte, empezás a sentirte que tenés poder para algo. Y ahí podés combatir en cierta medida el miedo, ¿no? Es una buena imagen esa. Porque para vencer, como dicen muchos, no sé, las simplificaciones no nos sirven siempre, pero muchos dicen, para vencer el miedo, la acción. Porque te saca de una situación que no tiene respuesta, porque tampoco hay acción. Y ese miedo paralizante es
es bravo. Sí. Hoy hablábamos un poquito de ese miedo que paraliza, porque cuando el hombre se paraliza, no es que toma fuerza de los 3 cuerpos inferiores, sea el físico, el emocional y el mental, sino que se paraliza casualmente porque ese núcleo se rompe y el cuerpo, el cuerpo anda por su lado, la mente por su lado y la emoción por su lado. Como Entonces, diría mi gran maestro Guillermo, no hay ritmo. y hay algo de eso, pues, se pierde la armonía y cuando se perdió la armonía, encontrar ritmo con una armonía perdida realmente es triple y cuádruple el esfuerzo, Claro. si es que se puede realizar inclusive, porque hay a veces se dispersa tanto el pensamiento del sentimiento, de la acción física, porque la paralización en vez de unir, dispersa. Claro. Por eso hay que tenerle miedo a esa paralización. Cuando vos decís me quedé estacado, decís no, comparto lo que decía tu profesor de navegación, que esa paralización con acción hay muchas posibilidades de aflojarla, de debilitarla para estar en acción. Es decir, una señora va a cruzar la calle y vos ves que viene un auto en condiciones de atropellarla quizás, y vos paralizándote no ayudás, ni te ayudás ni ayudás. Como que hay que hacer una acción, o un grito, o cuidado, no sé, lo que salga en ese momento que cada uno tendrá que resolver. Pero está bien eso lo que te ha dicho ese hombre. Lo comparto, mejor dicho, no sé quién soy para decir que está bien o está mal, pero comparto la idea de que de la inmovilización, de esa paralización se sale con acción. Como que no hay vida, o se paraliza la vida, Claro, desaparece la Sí, vida. sí. Sí, Sí, sí. es una forma, claro, que se paraliza la vida. Por lo menos esta manifestación Sí, de la vida, sí, ¿no es cierto? totalmente. Hay una parte en la vida de relación que tiene que ver con el miedo a perder la seguridad. Entonces, vos pensás de una manera y yo pienso de otra. Y terminamos peleando, yo termino reaccionando, porque yo no quiero perder eso que he construido, que puede ser de barro. Porque vos dijiste algo distinto de lo que... Entonces, es como que estamos cuidando la quintita. Entonces yo tengo miedo de osar. Termino teniendo, me abroquelo en aquello que he conseguido y también es una cierta parálisis, porque conseguí hasta acá, me quedo como defendiendo esas posturas y no avanzo. Y si uno es buscador de la verdad está en todos lados. Es decir, la verdad está en el medio de la mesa, no la tiene ninguno de nosotros tres. Está ahí. Y dependiendo, y hablando del trabajo en equipo, dependiendo de que nos escuchemos y que podamos expresar el pensamiento sincero, y todo vamos a aprender. Ahora, muchas veces la reacción viene por el temor a perder el asiento en donde estoy y de donde estoy agarrado. Sí. Entonces, como que no banco o que no me banco, que el Guillo me exprese que, bueno, que de boca, lamentablemente. Ojo, poquito. Y no es la posición del buscador. Es decir, estamos como encorsetados, estamos como metidos en una caja y cada uno en su caja y somos compartimentos estancos y así andamos socialmente. Entonces eso es ser uno con el todo, es algo A lograr, no sé qué encarnación. en el presente. No, pero se puede, porque esto, es decir, yo no me voy a hacer
bueno de golpe, pero sí me puedo abuenar en actitud. De golpe. Sí, porque es una decisión. Yo decido eso. Entonces me esfuerzo por eso. No es que voy a lograr la virtud de golpe. No se puede. Yo no puedo, va. Pero sí puedo tener una actitud esta de decir, bueno, busquemos juntos la verdad. Para eso hay que hablar. Para eso hay que comunicarse. Para eso hay que escuchar. Todo eso no me sale. Bueno, está bien, no me sale. Pero me puede salir, ¿sí? Entonces, si no hablar no está mal tampoco. No, claro, el tema es callar desde el corazón. La cuestión es callar cuando uno está en radio, por ejemplo. A veces. Claro. Porque si no, en el silencio de 1 hora y media sonamos, vamos a tener que poner música todo el tiempo. Te lo peleé, disculpame, pero te lo peleé porque es tan difícil, por lo menos para mí, eso de saber cuándo callar y cuándo hablar en esta vida de relacionarnos. Porque aprender a sensibilizarte, no sé, o yo soy muy poco sensible hacia mis propios sentimientos, que a veces actúo con otro de una forma y el otro está en una situación que no soporta nada porque viene que le han pegado unos palazos tremendos y yo ni me doy cuenta que está en carne viva. Sí. Entonces a veces les reclamo se me dio una situación de que le reclamaba a alguien de que hable y el pobre no estaba en condiciones de hablar, apenas podía sostenerse respirando y yo no me daba cuenta. Entonces eso de considerar más el otro y uno mismo, digamos, para poder considerar más el otro, empezar a entenderse uno mismo, ¿no? Es como que y es afuera trabajo. Y es adentro, y es afuera y es adentro. Eso, a ver, cuando vos decías hace un rato, que dice Enzo, nosotros somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y siempre hablamos como de fondo de lo mismo. Eso que vos estás expresando es el trabajo individual, es el trabajo. ¿Cómo puedo yo analizar lo que te pasa a vos desde mi zapato? Es muy difícil, porque son mis zapatos. Yo, ¿cómo puedo entender? Antes y hace tiempo paraba en el semáforo, viste que te pasa una moto por al lado, te pasa un auto, bueno, pero por ahí venía un carrito. El carrito no respeta ningún semáforo. Ahora yo, desde mi auto que anda bien, que puedo ponerle nafta, que bla, 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 puedo analizar los zapatos de esa persona que va arriba del carro y pasa con el semáforo en rojo. Es muy difícil, pero esto es el trabajo. Esto es el entendimiento de lo que me pasa a mí, el entendimiento del pensamiento, el entendimiento de las emociones y después llevarlo a la práctica. Porque cuando nosotros invitamos, es decir, Guillo tiene en la mano el fascículo de El origen del miedo que decíamos que estaba en un libro. Si ingresan en la página de la Fundación, hay mucha bibliografía de distintos temas. Ahora, si yo solo soy un lector y si yo solo soy un intérprete intelectual de aquello que estoy leyendo, y me estoy perdiendo la vida. Porque estoy leyendo de la vida de quien lo escribió. Entonces, esto que nosotros hablamos o que está escrito por ahí, es lo que uno tiene que hacer al leerlo, tiene que llevarlo a la práctica. Tiene que vivir, tiene que intentar. Entonces, uno llevando a la práctica puede entender lo que le pasa a los otros. Sí. Y si no, imposible. Si no, es biribiri, diría Guillo. No, hay un miedo que es muy importante o que está muy presente, que es el miedo a la muerte. No me hablé. Ahora, si yo no trabajo lo que decía Guillo, el desapego, si yo no investigo
sobre estos distintos cuerpos, que este es el mental, los cuerpos superiores. Si yo creo que la vida solo pasa por la vida del físico, y voy a tener miedo a la muerte, lógicamente que voy a tener miedo a la muerte, porque escuche que hay una vida más allá de lo físico, le puedo dar fe a que eso sea de esa manera, pero si no transito un camino de verificación, de experimentación, de comprobación de eso, y también voy a estar en un error. Entonces la creencia ciega es mala, la negación es mala, el camino para ir creando conciencia es la experimentación, experimentar. Esto es un tema, el tema del miedo es riquísimo. Podemos estar hablando 1 hora y media de esto, bueno, se le tiene miedo a la muerte, ¿cómo lo vive cada uno? Y aquel que escucha por ahí en la radio y que tiene una pregunta, que tiene una inquietud, porque hay cosas que dividen agua, es decir, está bien, yo creo que lo único que existe es una vida, y es una vida de lo que veo y de lo físico, que es lo que puedo tocar. Es muy limitado. Ahora, que yo lo diga es mi experiencia o en vías de experimentación, de comprobación de esto que estamos diciendo, pero aquel que escucha, ¿qué hace para llegar a la verdad o parte de la verdad? Que es lo que hablábamos hace un ratito. La verdad está en el medio. Primero tendríamos que ver que si quiere salir de la situación en que está. Porque vos estás hablando del miedo a la muerte. Sí. Yo sé que hay miedo que yo todavía no me animo ni a mirarlo. Y los tengo. No los miro, ¿viste? Y ya creo que no están. Claro, pero sé que hay. Está bien. Sí. Entonces, si están en mí y yo eso no me animo a mirarlo, porque yo me animé a mirar el miedo ese a la muerte. Y un poquito porque quería y otro poquito obligado, y he sufrido cosas y he tenido experiencias hermosas en relación a la muerte. Pero hasta que me animé, y alguien venía y me decía toquemos la muerte, va de retro. Yo no se lo aceptaba. ¿Por qué puedo ir a desestabilizar? ¿Qué derecho tengo yo de desestabilizar a alguien? No, ninguno. Digamos, eso de que entre los hermanos tenemos que acompañarnos por el camino de cada uno, acompañarnos, en gran parte es eso, y está relacionado con lo que decías vos, ¿no? Es el camino de Guillermo, es el camino de Luis, es el camino mío, de los que estamos acá, sí. Es el camino del que está escuchando. El que está escuchando tiene el derecho de apagar o cambiar de emisora, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos hablar del miedo a la muerte. Sin molestar cuando... Y respetando de que él cambie de sintonía si quiere. También eso de andar hablando en algún lugar público de estas cosas hay que tener su cuidado, ¿no? Sin llegar... Es temor, el cuidado. ¿Hasta dónde ir, no? Yo creo que hay dos formas sencillas de expresar esto de la muerte. Como es una costumbre también, decir hasta mañana si Dios quiere, o hasta luego. El hasta luego es si vos crees que hay una vida más sutil, que te despegás en espíritu y podés seguir en plena vida, y si no fuese así, con decir hasta mañana si Dios quiere, sobre todo uno que es veterano, que no tiene, como que también hay una forma de esperar, ¿no es? El impulso que tiene una criatura de 20 años por la cantidad de cosas a realizar no es la misma ya de un veterano que ha realizado lo suficiente
que nunca alcanza, pero ya es suficiente de acorde a una edad, ¿no? Yo tengo la costumbre de cuando voy a comprar el pan en la panadera le digo, bueno, hasta mañana si Dios quiere. Porque siento, y no es un temor, no le tengo miedo ni nada, que también hay una edad de almanaque que uno tiene que ir todos los días de alguna forma haciendo un desapego. Que yo naturalmente, si me dan un censo que yo tengo que responder, yo quisiera vivir 200 años. Me encanta esta dimensión, me encanta la vida, como que... Pero también una madrugada me di cuenta que por una cuestión ya de tiempo, una cuestión de vista, yo tengo libros en mi biblioteca que ya no podré leer. Y eso ya en esa madrugada también comencé un proceso de desapegar. Lo que me queda nada más es donarlo. Que todavía tengo ese apego o que me va a mejorar la vista o voy a tener tiempo. Pero es toda una preparación que te lleva instante en las 24 horas de vida, ¿no? No, tampoco es que uno se mete en cuevas profundas para despegarse de esto. ¿Cómo andamos con la hora, Luisito? Estamos para la segunda pausa musical, si le parece a Sebastián, y volvemos enseguida. ¿Le parece o no le parece? Sí. Ahí Carlos está hablando en off. No sé si habrá salido, pero no dijiste nada, ¿no? No, me dice Sebastián que no saliste. Ah, bueno. Bueno, como dice Enzo, vamos a invocarlo a Enzo que está con alguna nana, con algún problema físico. Nos manda el teléfono, si alguien quiere comunicarse por WhatsApp, es el 11 21 86 24 15. Siempre lo damos, bueno, esto es una forma de seguir las estructuras que normalmente llevamos a la práctica, y si no en el mail japrendamos@gmail.com. Esto, cuando uno tiene una inquietud, recién hablábamos con Sebastián, todos tenemos inquietudes y todos tenemos preguntas. Y lo importante es responderse a sí mismo las preguntas, pero uno va escuchando de las experiencias de los demás, y que las experiencias sirvan no para seguir lo que hace el otro, sino para tener en cuenta lo que hace el otro, lo que hace quien tenemos cerca, lo que hace aquel que consideramos que tiene mayor sabiduría, que tiene mayor experiencia, y hacer la propia experiencia. Dar los propios pasos. Nadie va a dar los pasos por mí. Y esto es para todos. Esto es algo que va a ser siempre así. Cada uno va a hacer su propio camino. Y en buena hora que así sea. Y en esto de aprendamos juntos, como dice el nombre del programa, es poder aportar las experiencias de cada uno para enriquecernos todos. Ese es el objetivo. Después saldrá muy bien, más o menos, y a veces sale o no sale. El miedo, el temor, todo lo que conlleva, todas las subenfermedades y subego también que origina. Hoy hemos hablado de la ansiedad, de miedo a... Enferma todo eso. Va enfermando, es decir, miedo a la lechuga, ya tiene una limitación, ya. Que puede estar comprobado con médicos, que no sé qué de la lechuga te puede molestar o producir urticaria, bla, bla, bla. Bueno, pero acá lo que nosotros debemos estar en una claridad es que el miedo no tiene luz. Somos nosotros lo que tenemos que crear la luz propia, y donde hay luz, el miedo desaparece. Ese por un lado. Y si nosotros aprendemos a hacer el desapego, a crear
nuestra luz o ser maestro de nuestra propia luz o aprendiz de nuestra propia luz, ya el miedo va a ir disminuyendo. No sé si desaparece en esta encarnación o en esta vida, lo desconozco. Ahora, si no hacemos este trabajo previo, cualquier formación de personas que se pueden llamar grupo, lo que sea, cuando esas personas, después de hacer este trabajo de desapego, de no tener miedo al miedo, ¿quién une a un grupo? Es el amor de Dios. Es decir, cuando vos se juntan 10 en el nombre de un gran propósito, es el amor de Dios el que une. Si no, habrá dificultades, pero por tiempos infinitos, para ver cómo, que una forma sería lo que uno a veces entiende por amistad. Viste que con los amigos uno tiene la total confianza hasta para decir, Guillo, no tengo ganas, ando loco, te va a hacer daño, si te veo, si venís, si voy. Y el amigo no se enoja. Claro, y el amigo no se enoja. Porque es un cariño, es una comprensión. Pero todo eso porque esa amistad me imagino que está rodeado del amor de Dios, que sostiene la amistad. En política debe ser complejo, salvo un bienestar de 2 grupos o de 3 grupos, porque ya empiezan a jugar intereses que en vez de ser del desapego son intereses en el apego. Claro, en el egoísmo. Entonces se complica un poco, ¿no? Distintos pensamientos, distintas formas. Hay infinitas formas de economía para poder llevar algo adelante, pero que no tiene nada que ver un plan económico con otro. Entonces es muy difícil encontrar esa estabilidad, esa armonía. Porque la armonía no deja de ser de último una complicación de 2 que quieren. Ahora, si uno no quiere, el otro no puede. Entonces ahí empezamos. Es el principio de que por qué me miraste, que por qué ¿Quién no tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Y ahí se complica. En esto de la convivencia, indudablemente que el amor sería lo que amalgama. Y a mí por ahí hablar del amor me queda un poco grande y puedo tener otras herramientas de diálogo, me estoy refiriendo, no es que no lo sienta o que en determinado momento no se sienta, sino para poder expresar. En la convivencia, el respeto es una herramienta que, bueno, hasta que uno sienta que vive desde el amor, son pasos que uno va dando para llegar a ese estadio superior que sería vivir desde el amor del Padre. En esto de política, una herramienta sería el bien común. El bien común. Entonces, ¿quién tiene razón? No importa quién tiene razón. Es el bien común. Es pensar en que todos estemos bien. Y es pensar, porque si uno sintiese el amor desde el corazón, y estaría presente el bien común. Estaría presente. Bueno, uno tendrá que forzar desde el intelecto y ver qué es lo que favorece a todo el mundo. Y hay diferentes teorías y formas, sí. Ahora, si uno se maneja desde la honestidad, desde los valores morales, y puede, en política podría llegar a gobernar desde la izquierda, desde la derecha, no importa, con valores que tienen en cuenta principalmente al ser humano y no las ideologías, los pensamientos, los intereses, que normalmente lo que priva son los intereses.
Eso, Carlitos, tenés la palabra. Me han dejado anonadado. Con qué facilidad que tenés. Ya era hora. Porque ustedes vienen hace ¿Hace mucho? 6 años. Hace Vos sé mucho. que vos sé que yo no sé cuál es el miedo que tengo ahí, pero el ver la amalgama que hay entre ustedes y la relación esa tan armónica que tienen con Enzo, que viene teniendo sus ciclos armónicos en el tiempo, es algo único, es algo muy, muy fuerte. Y hay algunos que somos como un cometa, ¿viste? Como el cometa dice, ay, se va y vuelve como a los Cada 3 80 años. ¿Sí? El Cale Bueno, cada 80 claro, años. nosotros que estamos ahí, participamos del sistema, ¿sí? Venimos y cada tanto tiempo miramos y vemos una evolución dentro de esa armonía que hay en el programa, ¿no? Sobre todo, Carlos, también que tu tarea, la radio ha pasado a ser como, no algo específico, pero que la tomamos nosotros. Ahora, nosotros no incursionamos por toda la tarea que va a hacer la fundación. No, Es no, una es fundación que no es poca, ¿no? Y que cada gente, no somos muchos. Entonces, si no hubiese una relación profunda, armónica, que cada uno está haciendo lo que le corresponde, no caminaría la fundación. Es decir, yo te agradezco todo esto que vos has notado, pero yo también noto, es decir, este fascículo, a mí lo tomo, lo tengo en mi biblioteca, lo marco, lo veo, lo memorizo, lo dejo, y después estoy seguro que Gloria me va a dar otro, cosa que no hace con el esposo. No, es verdad. ¿Viste vos? Pero es todo trabajo, Carlos, ¿no? Es decir, nosotros... Sí, hay cosas. Yo este tiempo he estado trabajando, a mí me gusta mucho esto de la radio me gusta mucho. Y lo que es la palabra hablada, Ajá. me ha llevado a incursionar. Y hace poquito ustedes han puesto alguna grabación de las que nosotros Un hemos audiolibro. hecho. Claro, Sí, sí. un audio, sí, un texto Sí, sí. de unos cuantos minutos, ¿no? Y eso se han hecho en parte pensando en que acá se pueden usar, y tenemos 2 o 3 más o menos cortitos que les hemos dado pero ya Hay están. que pasarlo. Ya están, y bueno, lo que pasa es que maduran lento, che. Es algo que va más allá de lo que uno puede hacer muchas veces, o le parece como es. Las cosas salen con su tiempo. Entonces, eso que ustedes pusieron al aire a mí me gusta mucho y realmente me emociona escucharlo. Y para llegar a eso lo trabajamos un poco, lo dejamos, quien lo grabó de nuevo como al tiempito, y ahí salió bien. Esas cosas, tuvimos que vencer algunos miedos. El miedo a hablar es grande muchas veces, ¿no? El miedo a grabar, que en esto de los audiotextos hemos participado varias personas experimentando, porque empezamos a hacerlo andando, encontramos algunos que tenían un poco de experiencia, pero la mayoría no. Y muchas personas han tenido una alegría muy grande de que sin valorar ellos su propia voz, han logrado transmitir una emoción Desde el corazón han hablado. impensada. Y eso nos trae alegría. Nosotros tenemos que trabajar mucho sobre lo que hay que hacer, ¿no? Pero también es importante afirmar lo que ya sabemos, digamos, regar los arbolitos que ya dan flores.
es importante. Yo no sé si en eso va tanto eso de que le tenemos miedo o dejamos que nos afecte mucho lo de afuera y miramos poco para adentro, pero tenemos fortalezas que es importante regarlas, limpiarlas y sacarle un poquito de lustre de vez en cuando. Y otras fortalezas tenemos que descubrir. Yo creo que esto en la radio va a venir, puede venir bien estos audiotextos, algunos fragmentos que de vez en cuando sin duda, sin duda. porque el que pasaron a mí me vinieron ecos de que había gustado mucho, por lo menos en la forma en que ustedes lo pusieron, ¿no? Sí, bueno, eso nos tendrán que asesorar de qué manera con el amigo Enzo, a ver cómo nos hacen llegar qué texto. Claro. Sí. Ahora, esto que estamos hablando así de lo que hacemos o lo que intentamos hacer en grupo, en equipo, es lo que individualmente tenemos que hacer a diario. Si no vencemos los miedos a hacer, a pensar, a sentir, hablamos de inmovilidad hace un rato. Si no nos movemos, no podemos crear corrientes positivas de pensamiento, de sentimiento, de diálogo. Entonces, ¿cómo se vencen? Y no sé, cada uno tendrá su forma, pero intentándolo. Intentándolo, como resumiría, y cada uno hará lo que pueda. Porque muchas veces, y esto que vos decís respecto a la radio, hemos venido como pudimos. Y te aseguro que muchas veces uno, con todo lo que vive, es muy complicado. Y uno a la vez sabe que hablando desde su experiencia, no tiene pánico ni miedo de decir algo. ¿Por qué? Porque es lo que ha vivido. Puede estar equivocado, no importa. Es decir, la vida hará, y la experimentación y la continuidad en los procesos que se van dando, nos dará la oportunidad a la vida de aquello que nos hemos equivocado. Y si estoy empeñado en un trabajo de conocimiento, de limpieza de defecto, de conocer lo que es la vida del espíritu, la vida nos dará la posibilidad de poder resarcirnos del error. Entonces es un continuo empujar, un continuo caminar, un continuo caerse, porque cuántas veces nos hemos caído y te tenés que levantar y seguir caminando. No hay parálisis posible si uno tiene como objetivo religarse al Padre, religarse a las energías de Dios. Encuentren aquel que escucha los adjetivos que quiera, la energía de la naturaleza, la luz del sol, es decir, un día radiante, un día de lluvia, es decir, todo está para que uno pueda religarse con aquello que es esencial. Y cada uno buscará, irá viendo, irá encontrando los resquicios en donde se hace la diferencia entre lo esencial y entre... Estoy golpeando la mesa, que es muy material la mesa. Entonces, lo material es lo que vemos, hay muchas cosas que no vemos. La invitación de Aprendamos Juntos y la invitación de que entren en la página de la Fundación es poder ver aquello que no está manifiesto materialmente a los ojos, sino está para buscar las esencias. Es un desafío. Sí. Es un desafío y es una oportunidad. Y cuando uno ve que a alguien le puede servir, a la vez es una alegría que, bueno, decirla en palabras no tiene mucho sentido. Es decir, uno puede expresar en palabras, pero hay que vivirla. Sí, recién hablábamos con Sebastián hace un ratito. Y
yo sentía que es lo que te resuena, es lo que te encontrás con afinidad, lo que dice el otro, lo que te lleva a acercarte y a hablar un poquito, ¿no? Y eso es un milagro que nos podamos entender. Pero es esa voluntad y ese interés. Interés le llaman algunos, los otros se animan a decir amor. Como objetivo de vida, es hacia dónde apuntás los pasos, porque podés apuntar tu vida a tener bienes materiales. Y uno ha tomado la decisión de apuntar la vida hacia descubrir aquello que es esencial. Y bueno, después hay diferentes formas de encararlo, diferentes experiencias, pasos propios. Pero bueno, esto es el trabajo. Y vuelvo a decir lo mismo, de esto hablamos siempre en la radio, del trabajo. ¿O no, Guillo? Está mirando la hora, el Guillo ya se quedó sin trabajo. Estaba pensando, qué raro que yo piense. La idea es que se va poco a poco, es como una cadena de radio, porque nosotros una vez al mes o cuando se puede lo invitamos a Daniel, que es quien va adelante. Entonces ahora se da que no solamente hay una radio en Rosario, sino que creo que ya está hablada una de Buenos Aires, cosa que en el mes un programa radial, mensual, quincenal, no sé cómo en definitiva va a funcionar, como uno se siente que es un pequeño eslabón, sí, un colaborador de todo lo que se va gestando, que es nada más tratar de llegar a vivir en compasión, para mí, como siempre digo, media dura la lengua para hablar de compasión todavía, pero nosotros la impulsamos, es decir, cómo nosotros hablamos sin libreto y a veces tenemos libreta y yo vivo pensando y cuando dejo de pensar por ahí me viene un pensamiento pese a que no lo quiero y es un pensamiento aplicado al tema. Por eso es lindo que nosotros ya mañana miércoles sabemos el tema para el próximo martes. Entonces uno está en atención y vienen ideas, vienen recordatorios, vienen tantas cosas y uno la va escribiendo. Ahí a veces se da que uno llena 2 o 3 hojas de la libreta y el momento de hablar no lo habla. Claro. No, como que viene otra inspiración, otra situación. Bueno, es decir, lo que siempre vamos a repetir hasta el último día, que estamos aprendiendo junto a quien escuche. Nos sorprendemos de cómo se van empleando, uno va adquiriendo un conocimiento, una experiencia, e inclusive empieza a saber muy primariamente de esos ciclos de conocer y experimentar para saber. Bueno, y todos están en condiciones, en la medida que lo quieran empujar a su propósito de vida, de arrancar. Acá no hay adelantado, ni elegido, sino que son personas que han sentido que mediante su sensibilidad de que hay pautas que la sociedad no lo conforma y entonces se pregunta, ¿tiene que haber otra forma de sentir, de pensar, de vivir? Con todo lo que implica ser humano. Nos equivocamos, ponemos reversa, no volvemos a plantear el mismo problema. Lo hablamos fundamentalmente con Luis. Con Luis tengo muchas madrugadas mediante mate. Muchas pavas de mate, y hasta que uno por ahí lo que le parecía que el lunes era, el miércoles uno va escuchando, está abierto.
Realmente estamos pasando, más allá de que por ahí el tiempo te apremia, situaciones que por ahí no son tan armónicas en la vida, nosotros ya en la radio hemos venido cansados, agotados, a veces hemos venido sin ganas y nos vamos con una plenitud que nos dura 2 o 3 días. Y 2 o 3 días es una barbaridad. Vos hablabas, Guillermo, de que cómo se duplica o se contagia, ¿no? Pues te referías a los chicos de Amor por la Radio. Ajá, esos chicos. Qué cosa linda, ¿no? ¿Lo escuchaste el programa? No, Yo a las 11 de la noche no llego. No Pero llegué. está en internet. Está en internet. He escuchado otros y es una experiencia muy distinta, pero la esencia es la misma. Eso Sí. vamos a dar la información después. Yo no estaba seguro Sí. para quien quiera escucharlo. Sí, pero es como que va creciendo y es importante las distintas formas de manifestación porque nos ayudan a entender. Hay una distancia muy grande entre lo que uno ve cotidianamente en su vida de relación en forma externa a una intención de llevar la vida viviéndola bien. Es incomprensible muchas veces cuando uno le escucha por primera vez y dice, pero este está loco, este es opa, ¿o qué le pasa? Entonces, el tener distintos canales donde vincularnos con quien es afín a nosotros, pero no nos hemos dado cuenta, ni él ni nosotros, es importante que hagamos estas experiencias. Ya lo creo. Porque es la única forma, por la tonada se reconocen los cantores. Tenemos que cantar, si no, no nos vamos a reconocer. Vamos llegando al final. Bueno, El Lucho, tema de la próxima, si les parece, ya que dice Enzo que le sacaste el lugar, está Carlos acá, yo seguiría Los con cometas este tema. son cometas, no pueden ser más. Va a venir dentro de 6 meses. Este mismo tema con aplicación en la vida y en lo que respecta a lo que tiene que ver con la amistad, porque podemos ir tomándolo y desarrollándolo para más adelante, bueno, lo vamos viendo. bueno, Lucho. Estamos llegando, ya llegamos. Que vamos a Sebastián no pedir nos también a quienes nos escuchan, vamos a dar una explicación, que al no estar Enzo, que es el encargado de recibir mensajes y de arreglar ese tema, pedimos disculpas, esperemos que el martes ya esté en condiciones de Repuesto. venir. Repuesto. Así que bueno, y Carlos, te agradecemos y trata de convertirte ese cometa o esa estrella Más periódico. en algo más terrenal, Que sí, no estrelle. un autito que te traiga. Estamos. Bueno, gracias Carlos. A Será ustedes, gracias. Hasta otro Un programa. placer. Y yo Bueno, un gran abrazo de amor y voluntad a todos. Hasta el martes. agradecerle a Sebastián y bueno, será en el próximo programa que compartiremos otro tema, otras experiencias de la vida de cada uno, de este trabajo tan fundamental para nosotros que es el trabajo interno. Muchas gracias y hasta el próximo programa.